Bueno, pues vamos a comenzar. Primero que nada, buenas tardes y gracias por asistir a este tercer encuentro de egresados que organiza la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana y que es un espacio de diálogo y de encuentro entre los egresados de esta facultad, aliados de esta facultad y las y los estudiantes de la facultad, a lo que llamamos la comunidad de sociología. Quiero inicialmente reconocer el esfuerzo que hace el comité organizador de este encuentro por todo el trabajo logístico de adquisición de programación del espacio y reconocer y agradecer a nuestros invitados para este espacio de mesa redonda denominado Nuevas Tecnologías y Acciones Comunitarias. Empezaré presentándolos de manera inmediata y luego pasaremos a reflexionar sobre algunas preguntas dada su experiencia y conocimiento en el tema. Empezará presentando, está con nosotros el licenciado Fidel Cruz González, licenciado en Sociología por la Facultad de aquí en la Universidad Veracruzana, investigador de la Dirección General de Culturas Populares en Tabasco, investigador del Comité Regional de la UNESCO, investigador de la Dirección General de Culturas Populares, investigador también en el Museo Popular de Arte e Industrias Populares, fue alcalde también de Banderilla, de Banderilla de aquí cercano, colindante, y actualmente es coordinador del programa Vasconcelos de la Secretaría de Educación de Veracruz. Les pedimos un aplauso para nuestro invitado. Bueno, y también se encuentra con nosotros el doctor Miguel Ángel Casillas Alvarado. Él es profesor e investigador en la Universidad Veracruzana, investigador de tiempo completo en el Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior, CIES, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SLIC nivel 2, licenciado en Sociología por la UNAM, maestro en Ciencias por el Instituto Politécnico, doctor en Sociología por el Colegio de Ciencias Sociales de París, integrante del Cuerpo Académico de Educación, Cultura y Sociedad y socio del Consejo Mexicano de Investigación. Ha coordinado diferentes proyectos de investigación como el de representaciones sociales sobre la violencia en género en estudiantes de la Universidad Veracruzana, financiado por el CONACYT y la SEP, y también se ha desempeñado como profesor en la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de México, la UAP, la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Guadalajara, la UAM, Azcapotzalco y la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Pues también pido un aplauso y agradecemos la invitación que esté con nosotros. Y está también con nosotros el doctor Alberto Ramírez Martínez. Él es doctor en investigación educativa por la Universidad de Lancaster en Inglaterra, maestro en Ciencias de la Computación y Medios de Comunicación por la Universidad de Ciencias Aplicadas en Alemania, ingeniero en computación por la UNAM y licenciado en Humanidades por la Universidad de Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México. Los diferentes temas de investigación oscilan sobre todo en tecnología educativa, diseño de estrategias y herramientas digitales educativas y las TIC para el desarrollo. Es investigador de tiempo completo de la Universidad Veracruzana y tiene el reconocimiento de nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores en México. Pues le damos también un aplauso. Y bueno, como una mesa redonda, la idea es, tenemos 3 preguntas básicas, empezaremos con una pregunta, cada quien tiene el tiempo disponible de la primera más o menos de 15 minutos, ustedes deciden en qué orden quieren empezar, y bueno, tiene que ver con, para compartir la reflexión y su experiencia de conocimiento en el tema. La primera pregunta guía tiene que ver con esta importancia de las nuevas tecnologías de información y comunicación como un proceso y un instrumento para la organización y producción y reproducción del conocimiento en todas las áreas del saber científico y humano, y en qué sentido estas nuevas tecnologías o con qué orientación la formación profesional de científicos sociales y particularmente de sociólogos puede incorporar tales recursos para la adecuada participación en el complejo mundo de la ciencia y en la resolución de problemas de diversa índole. Entonces, no sé quién quisiera comenzar contestando esta pregunta. ¿Cómo se
digamos, para esta 15 minutos por la pregunta. Por esta pregunta 15 minutos, Okay. todo, o sea, todos tienen 15 minutos. No, tendría 15 minutos. No, porque van a ser 45 minutos. La siguiente estaba en 10 minutos y la tercera en 5 minutos. Pero digamos, podemos ser flexibles. Bueno, ustedes van más bien definiendo el tiempo. Bueno, para no ¿cómo formar sociólogos en esta época? ¿Qué tenemos que considerar? Y me parece que la pregunta no nada más tiene que ver con sociología, sino con otros universitarios. ¿Cómo actualizar los planes y programas en función de las tecnologías de información y comunicación? ¿Cómo podemos incorporar nuevos saberes digitales a las prácticas universitarias, a las formaciones universitarias? Esa pregunta nos la planteamos el doctor Miguel y yo hace pues ya tiempo, en 2012, y nos dimos cuenta que había un problema en dos niveles. Primero, que la universidad no conocía, no sabía cómo llegaban sus estudiantes universitarios al inicio de sus programas de estudio. Recibía estudiantes, 15,000, 17,000 estudiantes en la UB cada semestre, cada año, y no sabíamos, no teníamos idea cómo llegaban en función de su dominio tecnológico. No había un diagnóstico inicial que nos permitiera saber qué sabían de TIC los estudiantes al ingresar. Y esto, bueno, pues tiene también una consecuencia histórica, porque digamos, las TIC es un fenómeno nuevo. En 1989 nos conectamos por primera vez a Internet. La Universidad Veracruzana empieza con toda una historia de tecnología moderna a partir de los 90, y para no pues dar tanto detalle en ese tema, pues sí quisiera dar un par de puntos clave, que es, por ejemplo, la RIU es de 2007, hace rato platicábamos, los teléfonos móviles de 2008, Eminus tiene un par, quizá 10, 12 años, redes sociales igual, ¿no? 2007, cuando Facebook se vuelve popular en México, aunque es de 2004, 2008 quizá. Entonces, la computación moderna, o las tecnologías de información y comunicación incorporadas a la modernidad, pues tiene escasos 12 años. Y antes de esos 12 años, pues la alfabetización digital en todos los niveles pues era genérica, era igual para todos. En el 95, que empiezan a incorporarse a planes y programas los temas de computación, pues igual se enseña Word, Excel y PowerPoint a los niños de primaria y secundaria que a los jóvenes de bachillerato y de universidad. El problema es que eso, una vez que ya todos estaban alfabetizados, pensemos después de 6 años de repetir estos temas, pues no hubo una modificación en los planes y programas. Seguimos enseñando Word, Excel y PowerPoint en todos los niveles, ¿no? Incluso nuestro programa de computación básica era primordialmente esos 3 programas informáticos. Hasta hace un año que vino una reforma, ya platicaremos sobre la base de esa reforma. El problema era mayor, porque no nada más no sabíamos cómo venían nuestros estudiantes, suponíamos que sabían Word, Excel y PowerPoint, y aún así en computación básica les repetíamos Word, Excel y PowerPoint, pero el problema era que no sabíamos cómo queríamos que salieran, cómo queríamos que egresaran nuestros estudiantes después de estar 3, 4, 5 años con nosotros en la universidad. No se había definido un perfil tecnológico de egreso de los estudiantes. No nada más teníamos el problema inicial de desconocimiento de sus saberes digitales al inicio, sino que todavía no sabemos qué queremos que manejen de TIC los egresados de nuestros programas educativos. Y esto, bueno, en un primer momento, decían los 90, pues se dio a partir de un movimiento pues comercial, ¿no? Microsoft se posiciona muy bien y hace que pues se vuelva currículo básico sus programas de oficina y su software operativo. Y en las primeras modificaciones pues se añade manejo básico de internet, un poco de correo electrónico,
y ya, ¿no? Que eso sucede en 2003 aquí en la UB con el primer cambio curricular, y de hecho el único oficial, aunque hubieron algunas mejoras en computación básica, solamente hay 2 planes reconocidos, ahora 3, el de 99, el de 2003 y después el de 2016. Entre 2003 y 2016 hubieron cambios, pero no se registraron. Entonces, ¿cómo es que le enseñábamos computación a los sociólogos? Pues en ese entonces se enseñaba de manera general. Lo mismo que se le enseñaba a los biólogos, a los filósofos o a los ingenieros, se les enseñaba en la experiencia educativa de computación básica a los sociólogos. Y después las mejoras al programa se dieron por añadidura y por, pues digamos, por enmiendo al programa, donde se iban agregando algunas materias, algunos temas dentro de esta experiencia educativa que parecían estar de moda en el momento. Sin embargo, pues la computación, digamos, de 2008 a la fecha ha cambiado pues, de una manera muy importante. Para empezar, hoy tenemos una computadora de bolsillo que está conectada prácticamente todo el tiempo. Pensemos en los laboratorios, ahora platicamos en la comida con la doctora Dorantes, los laboratorios de cómputo en esta unidad pues llegan a finales de los 90, llegan a sociología precisamente con 3 computadoras, y cómo evoluciona esa dotación tecnológica de la infraestructura de las facultades en función de qué se adquieren, o sea, el tamaño de los laboratorios o las características y especificaciones técnicas de las computadoras que se adquieren, el ancho de banda, qué tan ancho es para sociología, para filosofía, para inglés, para francés. Vamos, esas decisiones, ¿quién las toma? Y nos queda claro que no son los profesores de los distintos programas educativos. Son decisiones que se toman en las direcciones o en las direcciones generales de tecnología y información, ya sea de la unidad o de la universidad misma de la región. Y esto pues se ha hecho siempre con la visión pues técnica de un ingeniero, de un tomador de decisiones que valora los fierros, valora las licencias y entonces compra en función de los precios, de la tecnología, de la mejor computadora, y no en función de las necesidades disciplinarias de las comunidades académicas que están en este espacio. Por ejemplo, hemos visto que en la unidad de artes pues la transferencia de información es mayor. Los estudiantes de música pues tienen que transferir audio, video, tienen que transferir pues volumen de información en formato pesado, mientras que en una carrera, por ejemplo, como de filosofía, el tráfico es a nivel de texto y en todo caso de PDFs. Entonces, el ancho de banda, que es igual en toda la web, no tiene sentido porque aquí sobra en algunos casos y en artes falta pues prácticamente durante todo el día. Ustedes como usuarios de la RIU, los que están conectados por Ethernet quizá no lo noten tanto, pero los de la RIU se darán cuenta que hay momentos de tráfico pico, llamémoslo así, donde si yo empiezo a mandar correos o a trabajar en internet, en la nube, en Dropbox, en Google Drive, en 365, entre 7 de la mañana y 11 del día todo fluye bien, pero de 11 a 2 todo se cae, todo hay problemas. Entonces, como las decisiones son tomadas en función de la tecnología, en función de la infraestructura tecnológica, no nos consideran primero como usuarios, como seres humanos que usan internet y que usan distintas tecnologías para trabajar, y después con necesidades disciplinarias, ¿no?, que nos distinguen entre los demás miembros de la comunidad universitaria. Entonces, esto pues, nos hace evidente que las decisiones en materia tecnológica de la Universidad Veracruzana, y creemos que en todas las universidades, en todos los establecimientos educativos, pues tienen que ser tomadas por las comunidades académicas, no por tecnólogos o ingenieros. ¿Y cómo habilitamos, cómo hacemos que esta discusión fluya? Pues trabajando con las comunidades académicas. Lo que hemos hecho desde hace quizá 3 años, un poco más, en 2014 empezamos, nos acercamos a las distintas facultades y pues más o menos en una mañana, en una tarde,
hemos discutido con los profesores sobre las necesidades disciplinarias en materia tecnológica. Y hemos descubierto con 18 programas, 19 programas en los que hemos participado, que las diferencias tecnológicas forman parte de una cultura digital propia y definida por las disciplinas académicas. El doctor Miguel hablará un poco de eso en un momento. Pero así como cuando te acercas a la Facultad de Medicina y sin saber qué programa educativo se ofrece ahí, te das cuenta que los estudiantes pertenecen a una fauna determinada y que por la manera en que se mueven, se visten, interactúan entre ellos, sabes que son pues doctores, son médicos, son enfermeros, dentistas, etc. Pues eso creemos que también sucede en el entorno digital. Los usos digitales también tienen una cultura disciplinaria, hay una cultura digital que define los usos de cada disciplina. Para entender esto, definimos inicialmente una serie de saberes digitales, que es una estructura graduada de habilidades y conocimientos tecnológicos que tienen los universitarios. Hemos puesto esto en función, primero a funcionar en un contexto universitario, aunque ya lo hemos hecho también en la educación básica, como fue el caso de Vasconcelos, que ahora estamos trabajando con ellos. Entonces, estos 10 saberes digitales, pues los tratamos de definir en función de las necesidades disciplinarias. Por ejemplo, el caso de archivos. ¿Qué tipo de archivos usan los sociólogos? ¿Cuáles son la tarea que utilizan o que usualmente debe de hacer un sociólogo en función del manejo de archivos? Pues esto es principalmente en la transferencia, en la salvaguarda de los archivos, en el ordenamiento o en la administración de un esquema ordenado de objetos digitales, y también pues en lo referente a la nomenclatura de trabajos, de documentos de texto, donde evitamos perder un archivo a través del uso de versiones, a través del uso de nomenclatura o de nombres específicos para decir qué es la versión 1, la 2, la 3. Esa idea de la versión final, final, creo que la hemos superado. La versión final 17 de mayo, la versión final 18 de mayo, o la versión final lista para imprimir, ¿no? Tenemos ya algunos conocimientos para el manejo de archivos. Para el manejo de dispositivos, pues el uso de cámaras, por ejemplo, de dispositivos portátiles, digitales, de grabadoras de audio, pues se vuelven importantes para documentar nuestro quehacer diario como sociólogos, ¿no? Tomar una fotografía, grabar una entrevista, sea en audio o sea en video. Eso es lo que tenemos que aprender en nuestro programa educativo para estar habilitados en el uso tecnológico. El uso de software especializado y bases de datos especializadas, pues por ejemplo, programas como SPSS o IRAMUTEC, un software de análisis cualitativo, nos permite visualizar datos, sea cuanti o quali, en el caso de SPSS o de IRAMUTEC, y manejar bases de datos o análisis de discurso de manera adecuada. Revistas como Sociológica, como la Mexicana de Sociología, las actas de investigación en ciencias sociales o incluso el portal de Comexo se vuelven importantes para esta área, y nuestros estudiantes tendrían que saberlo y tendrían que manejarlo. En lo respectivo al texto y texto enriquecido, pues también es un saber muy importante para esta carrera, ¿no? Trabajamos con texto y tenemos que saber cómo manipularlo y cómo operar un procesador de palabras, sea local o sea en la nube. Ahora estamos como institución usando el Office 365. Creo que tendríamos que manejar este tipo de tecnología como profesores, como estudiantes. El uso de control de cambios y de correcciones y comentarios en el software de procesamiento de palabras resulta fundamental entonces para nuestra formación. En lo relativo a datos, pues también lo que tiene que ver con SPSS de nuevo, con el manejo de bases de datos,
y el análisis estadístico. Platicamos con el profesor Aldo ahora, los que pensaban que entrar a sociología sin saber matemáticas, bueno, también por acá, estaban en un error, ¿no? El manejo numérico sí es importante para la carrera, ¿no? Y el conjunto de datos y las tendencias actuales de la, llamémosle, datificación de todo, del control de datos, del big data, de la numeracy o la literacidad numérica, pues nos hacen cambiar la mirada hacia el manejo de los datos. Y eso pues obviamente se simplifica con programas como Atlas-TI, como SPSS, como MaxQDA, etc. En lo relativo a medios y multimedia, pues decía, el manejo de video, de audio, de imágenes, pues no es ajeno, ¿no? Tratamos ahora de documentar lo que está pasando y de tener una evidencia videográfica del evento que hemos estado observando. En lo relativo a comunicación en entornos digitales, igual una tecnología, llamémosla viejita, como el correo electrónico, como la moderna, con mensajeros instantáneos, se vuelven importantes para el diario acontecer y el diario operar de nuestros estudiantes, ¿no? Y de nuestros profesores y egresados. Y eso también nos lleva a un momento más avanzado de la comunicación, que es la colaboración y la socialización. Y con esto voy cerrando. Será el compartir archivos en Dropbox o en la nube, o usar blogs y redes sociales, microblogging como Twitter o Facebook para divulgar lo que estamos haciendo. En lo relativo a ciudadanía digital, pues igual salvaguardar la integridad de los datos, de nuestros informantes, de nosotros mismos, cuidar nuestra huella digital, quiénes somos en Internet a la hora de hacer un Google Surf o un Ego Surf, de quién soy yo, buscarme mi nombre y qué es lo que aparece, pues eso es lo que yo tendría que buscar, que cuidar de mi persona. Y el último de los saberes, y con esto cierro ahora sí, es el de literacidad digital, que implica la búsqueda experta de conocimiento, de información relativa al campo de la sociología. Si nosotros lográramos integrar estos 10 saberes digitales, tendríamos prácticamente una literacidad digital o una computación para el sociólogo, y de esa manera podríamos estar formando a nuestros sociólogos no solamente en una materia, sino de forma transversal en todo el currículum de nuestra universidad. Añado un par de cosas muy breves. La primera tiene que ver con esto último que dice Alberto. Es nuestra idea que los conocimientos tecnológicos no pueden ser incorporados como una materia extra, como un chipote separado del contenido curricular. Nuestra idea es que, y lo que hemos puesto en juego en distintas intervenciones, es que en cada programa de estudios se discuta en cada una de las materias qué es lo que tiene que aportar cada una de las experiencias educativas hacia la construcción de un perfil de egreso determinado. Pongamos el caso de la carrera. En nuestra carrera hay dos softwares que parecieran indiscutibles de ser aprendidos, y pareciera porque hay un gran debate, ¿no? Pero si nos pusiéramos de acuerdo tantito, SPSS y Atlas-TI, por ejemplo, si nos pusiéramos de acuerdo, ¿no? Porque hay polémica, ¿no? O sea, ¿cómo decidimos en una facultad como esta cuál es el programa estadístico que todos los sociólogos tienen que aprender? Estadística, SPSS, que aprendan a programar en R, en fin, cada quien tendrá su idea, pero urge un acuerdo institucional, porque lo que no puede ocurrir es que un estudiante curse contigo y aprenda estadística, pase contigo, vaya, aprenda SPSS, llegue conmigo, no aprenda nada, ¿no? Porque no usa nada, y llegue y no construya un conocimiento certero o un dominio duro sobre los programas. Lo mismo necesitamos ponernos de acuerdo sobre la gradualidad. O sea, aprender SPSS cuando lo empezábamos a usar, ¿no? Que era un solo módulo y lo que fuera, pues era relativamente fácil de aprender. Pongamos que en un semestre se podía uno medio aprender, pero por las nuevas versiones que traen módulos de no sé cuántas cosas y de, ¿no?
O sea, nunca te va a dar tiempo en un semestre de enseñarlo. Entonces, justo necesitamos ponernos como comunidades académicas de acuerdo para decir, bueno, si ese es el software que vamos a enseñar, ¿qué van a aprender en primero, en segundo, en tercero, en cuarto? O sea, ¿cuál es la gradualidad con la que lo vamos a ir enseñando poco a poco para empezar de lo más fácil a lo más difícil, ¿no? Como se enseñan las cosas en la universidad todavía, ¿no? Pero de alguna manera tenemos que encontrar el camino para aprender a usar los software, porque no es nomás así de que ahora ya te toca la clase de más QDA, ¿no? Y ya tienes que aprenderlo, y luego llegas con el maestro que sigue y no te pide nada, o sí te lo pide. Creo que ahí hay una necesidad imperiosa de un acuerdo institucional, un acuerdo colectivo, que establezca cuáles son las cosas básicas que se tienen que enseñar, y la metodología que hemos usado en los saberes digitales nos ha funcionado muy bien para eso. Realmente nos gustaría mucho poder hacer un taller con ustedes, estamos completamente a su disposición para que lo pudiéramos organizar. Ha funcionado en otras carreras igualmente complicadas. Ahora, yo quisiera, mi segundo comentario tiene que ver con el impulso de los cambios. O sea, ese cambio voluntario, ese cambio que tenemos, la pregunta que ustedes nos formulan, ¿no? de la incorporación de las tecnologías, ¿es un cambio voluntario o es un cambio frente al cual podamos nosotros incluso asumir una actitud diletante? Yo digo que no. O sea, o le entramos, con muchas perspectivas, ya hablaré sobre una perspectiva crítica, etcétera, etcétera. Ese será el tema como para la pregunta 3. Pero yo creo que tenemos que entender que el trabajo del sociólogo está transformándose. O sea, que lejos de ser una profesión que sea de las de difícil incorporación de las TIC, esa es una profesión que por lo menos en términos de nuestros egresados específicos de la UB, está transformándose radicalmente en su ejercicio práctico. ¿Cuáles son las formas de trabajo dominantes de los egresados de sociología? La docencia. Y la docencia se está transformando con la incorporación de recursos, con mecanismos, con sistemas, etcétera, etcétera. Segundo trabajo dominante que tienen nuestros egresados, ¿no? De ayudantes y de investigación y tal, pues todos los procesos de producción de conocimientos se están transformando. Los documentos compartidos, la existencia de relaciones y colaboraciones múltiples con todos lados del mundo, la idea de bases de datos compartidas, la idea de cuestionarios electrónicos que pueden... En fin, hay un conjunto de dinámicas laborales de la producción de conocimiento que ya cambiaron y que no podemos suponer que nuestros egresados van a seguir saliendo a hacer una transcripción de una entrevista que, ¿no? Grabada a la antigüita, ¿no? Ya no más. Y por supuesto el trabajo de freelance, que tiene que ver con un conjunto de elementos de análisis y de habilidades comunicativas, etcétera, que tienen que desarrollarse a través de las TIC. Lo que decía Alberto, simplemente, la base de la sociología, si nos vamos a Durkheim, o sea, la sociología se volvió científica porque había la estadística, según Durkheim. No podemos todo lo que queramos, pero al principio así fue la idea. Al principio esa fue la idea de separar la filosofía social de hacer una sociología, y la herramienta era la estadística. Pero acuérdense cómo operaba Durkheim. O sea, Durkheim opera con los censos y las tasas de suicidio. Pues sí, pero hoy ¿cómo son las bases de datos de INEGI? Hay rollos georreferenciados y tal. ¿A poco es la misma estadística que se puede hacer? La estadística se hacía con unos cuantos, con cuestionarios que uno iba cara a cara y tal. Lo de Big Data es de veras una cosa seria. Y no solo porque sea técnicamente complicado recoger y tal, sino cómo le vamos a hacer estadísticamente para interpretar las cosas, para manejar esos volúmenes de información, cómo tienen que ser las bases de datos, cómo tienen que ser las computadoras que utilicemos. No es nomás de que voy a hacer las cuentas. Los que hemos topado con Excel, los que hemos topado, hay límites, ¿no? En SPSS hay límites de registros, ¿no? Las bases de datos las tienes que cortar y luego pegar y hacer... Creo que esos son determinantes indispensables del cambio y que tendríamos que asumirlos a cabalidad. Y en ese sentido, abonar a lo que decía Alberto, que esta discusión solamente la pueden hacer los sociólogos. Esa discusión no puede venir de fuera. Esta es una discusión que solamente pueden hacer los sociólogos. ¿Por qué? Porque son, como solamente lo pueden decidir los filósofos,
para el caso de filosofía, ¿no? O sea, son los profesores de sociología los que podrían, junto con los estudiantes, junto con empleadores, junto con otros colectivos más, poder definir cuáles son los saberes digitales específicos de la carrera. Lo que no podemos es seguir como vamos, porque como vamos, no sabemos para dónde vamos, ni el resultado que vamos a tener. Y como vamos, no estamos dirigiéndonos hacia un rumbo certero. Y creo que nuestra profesión está siendo pues, profundamente sacudida por la revolución tecnológica que vivimos. Y hoy hay antropólogos digitales, ¿no?, que están haciendo cosas maravillosas sobre Facebook. ¿Y dónde estamos los sociólogos? ¿No? En fin, para poner más un pequeño botoncito, ¿no?, de ejemplo, que en donde creo que la sociología tiene un déficit, ¿no? Y ya hablaré en la pregunta 3 de la parte más conceptualosa, pero sí quería hacer esta parte conmigo. No, esta parte creo que les queda bastante buena. Son muy complicados. Bueno, creo que, digamos, se va colocando el tema de los desafíos de los sociólogos ante esta revolución tecnológica, entre las disputas entre la tecnificación del proceso y el análisis crítico, que creo que es parte del planteamiento de la discusión. Tenemos una segunda pregunta guía que tiene que ver con ya no solamente cuál es la importancia de las nuevas tecnologías en la formación de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales, sino es cuáles son estos obstáculos y límites institucionales para que viven las diferentes profesiones ligadas a las ciencias sociales para el manejo y aprovechamiento de estos recursos. Entonces aquí le estamos poniendo ya la dimensión estructural institucional para el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. ¿Alguien quiere contestar? Si quieren yo puedo empezar con esto. Nosotros hemos pensado que si pudiéramos tratar de definir algunos obstáculos fuertes en el uso de las tecnologías, pues creo que los primeros obstáculos así grandes son la ignorancia, la pobreza y la brecha digital que divide a los mexicanos. O sea, en México, a diferencia de lo que sucede en los países desarrollados, la distribución de los recursos tecnológicos y el acceso a los recursos tecnológicos es profundamente desigual. Solo la mitad de los hogares en México tiene acceso a Internet, y eso es una generalidad tremenda, porque cuando vemos las diferencias que oponen al campo y a la ciudad, según la última encuesta que publicó INEGI, no solo es que haya una enorme concentración en las ciudades, sino que ocurre en ciertas ciudades y el campo está desprovisto de recursos tecnológicos. Es por eso mismo, y apunto ahí nada más, que cobra mayor relevancia lo que hace el proyecto Vasconcelos. Y digo que esto se está generando, y no solo soy yo, sino toda la UNESCO, los organismos, hasta el Banco Mundial, hasta el Banco Interamericano de Desarrollo habla de esto, de que las sociedades latinoamericanas no podrán evolucionar, progresar, con estas enormes desigualdades que las distinguen, y que hoy día se requiere de una perspectiva inclusiva para el desarrollo de las TIC desde lo social. O sea, el uso de las TIC no solo es un problema escolar, no puede ser solo un problema universitario o educativo, es sobre todo un problema social, de inclusión a un tipo de sociedad o de exclusión de ese tipo de sociedad. Y en ese sentido, tenemos que pensar, por ejemplo, en los derechos humanos de cuarta generación, que se llama, ¿no?, la idea de extender el Internet como un derecho humano para todos los ciudadanos, y no solo en términos del acceso a la tecnología, o sea, a la conectividad y a un recurso tecnológico, sino al desarrollo de las capacidades de apropiación tecnológica para incorporar las tecnologías a las prácticas sociales. La segunda cuestión, el segundo obstáculo que veo a nivel de la institución, pues es claro, hay un nivel de pobreza entre los estudiantes, entre la propia institución, ¿no?, las sedes de la UBI, o Costa Rica o Coatza, a diferencia de Jalapa, la diferencia del campus
el campus central de Jalapa, a diferencia de humanidades, sobre el campus de medicina, que todavía está más lejos, ¿no? De ciencias de la salud, ¿no? Pero por supuesto también los recursos sociales y condiciones institucionales que tenemos para incorporar las TIC. No hay una idea clara, no hay un proyecto tecnológico con base académica. Quien dirige y controla el desarrollo tecnológico es la DGTI bajo sus criterios. Y en ese sentido habría un obstáculo específico referido a la heterogeneidad disciplinaria. O sea, en la universidad se sigue queriendo encajonar todo un poco, como decía Alberto, en PowerPoint, Excel, tal, un ancho de banda común, criterios de compra comunes, solamente hay 2 periodos para comprar, solamente se compran determinado tipo de equipos. O sea, claro, políticas estandarizadas de compra que son buenísimas para comprar, pero que son malísimas en términos académicos. Entonces, ¿por qué? Porque no hay un proyecto académico de base que oriente la incorporación de las TIC, que oriente qué comprar, que oriente cómo distribuir, en qué sentido tiene que ser la capacitación, en qué sentido tiene que venir una perspectiva inclusiva. A ver, la universidad no puede fugarse hacia la robótica y el Big Data y los MOOCs y ¿no? La educación virtual, teniendo a la mayoría del profesorado con escasos conocimientos tecnológicos. O sea, puede haber una fuga de unos cuantos, pero eso no debe servir institucionalmente a la universidad. Y lo que necesitamos es generar una plataforma, una base común de formación y de habilitación tecnológica para todos, para que la universidad en su conjunto pueda transformarse. ¿Cuáles son los riesgos que nos invitan a pensar? Pensando algunos, ¿no? El primero es el de para los sociólogos y para la universidad. Es el horizonte de la desactualización. O sea, quedar como practicantes de la sociología, pero pues desplazados, inoperantes, inadaptables a los distintos entornos laborales a los que tendremos que operar. O a los que tendrán que operar nuestros egresados, ¿no? Porque yo ya estoy del grupo, yo de aquí no me muevo, ¿no? Hasta que me corran, esto me muera. Pero, ¿qué van a hacer los egresados? ¿No? Si el horizonte de la formación está pensado para el siglo XIX, entonces ¿cómo van a poder trabajar en el siglo XXI? Y si el horizonte de la formación, además, no está anticipando qué es lo que va a venir, cómo nos preparamos para los nuevos trabajos que van a aparecer o las nuevas actividades que van a desarrollar. Ese horizonte de desactualización puede ser una balazo en el pie en nuestro programa educativo, ¿no? Que deje de ser pertinente y que deje de estar formando pues, a los sociólogos que van a trabajar. El segundo riesgo que creo que tenemos es olvidar o dejar de advertir el gran negocio, o sea, desde una perspectiva crítica, el gran negocio que son las TIC, los enormes monopolios que controlan este asunto, las terribles consecuencias socioambientales del uso masivo de las TIC, los riesgos del control de la información y la manipulación de la opinión pública, como acabamos de ver hace poco con Facebook y con otros asuntos. Creo que hay un riesgo, para ir más rápido, de dejar de suponer que el ciberespacio es, como cualquier otro campo social, un espacio de lucha. O sea, creo que si no asumimos que el ciberespacio es también un espacio de lucha, digo, contra la vigilancia y el control, pues entonces quedan, no contra la propiedad privada. Entonces, claro, por eso peleamos por los datos abiertos, por eso peleamos por la ciberciudadanía, por participación y formar a nuestros estudiantes para que puedan ser buenos ciberactivistas, por el Internet libre. O sea, creo que hay también una disputa política en el terreno de las TIC, en donde necesitamos jugar para un lado, y nuestra postura tiene que ser una postura inclusiva de lo social, una postura que busque hacer que más mexicanos y que nuestros estudiantes en particular, ¿no? Pues tengan un alto dominio tecnológico para no perpetuar la exclusión. Y bueno, tendremos un conflicto que está desarrollándose, ¿no? En términos del desencuentro entre estudiantes y profesores, ¿no? Estaba de moda hablar del 68. En el 68 francés,
lo que ocurrió fue una gran renovación del cuerpo profesoral de la Universidad Francesa. Todos dicen que hubo movimiento político y tal. Bourdieu lo que se encarga es de demostrar, ¿no?, con su académicos, que lo que ocurre es un gran conflicto intergeneracional entre profesores, rupos y consagradísimos y no sé cuánto, ¿no?, que eran los dueños del pastel, y que llegaron un montón de jóvenes maestros de conferencias sin tener los laureles de los viejos profesores, y los desbancaron y los corrieron. Eso pasó en Francia. En Sinaloa, en 76, sucede parecido, ¿no? La mayoría del profesorado, hay un movimiento universitario, la mayoría del profesorado aliado a la vieja universidad y al viejo rector renuncia, y se quedan los estudiantes con la universidad haciéndose cargo de la enseñanza. Si no nos ponemos las pilas, ese desencuentro puede terminar mal, y creo que es urgente, además para nosotros como profesores, pues agarrar la onda que también tenemos que actualizarnos en nuestro trabajo. Quiero complementar un poco esta información. A mí me toca más, tal vez, menos la academia, más la calle, más el pueblo, a partir del trabajo que realizamos en la coordinación del programa Vasconcelos, que es un programa de alfabetización tecnológica. Así nace, así se crea. Miren, el día de hoy, periódicos como El Financiero y El Economista publican que de 2012 a 2017, es decir, en 5 años, el uso de Internet en México creció a buen ritmo. Y dicen que, a pesar de eso, hay 33 millones de mexicanos sin acceso al servicio. Ellos en la prensa plantean que que el 79.1% de la población tiene acceso a Internet, pero no parece que eso sea real, ¿no? Cuando nosotros viajamos al sureste, por ejemplo, de Veracruz, al norte, aquí mismo en la capital del estado, te das cuenta que es mucho más que estas cifras que dan. Los dispositivos a los que se conecta mayoritariamente la población son los celulares, luego serían laptops, computadores de escritorio, tablets y algún otro instrumento. Lo que sí es que existen en el país más de 110,000 puntos de conexión gratuita a Internet. Lamentablemente no son seguros, ¿no? Y se calcula que para el año 2024, yo no sé cómo lo calcularon, pero eso es lo que da la nota, ¿no?, que para el año 2024 la cobertura y el servicio de Internet será del 92% para la población del país. Cuando te vas aquí a las 6 de enero y no hay Internet, es más, te sales a una calle de aquí de cerca de Humanidades, te topas con que no tienes Internet, ¿no? Y bueno, eso me decía un amigo español que algún día estuve platicando con él, sonó mi teléfono y me vio salirme corriendo a contestar. Me dice, yo al principio cuando ustedes salían corriendo pensaba que no querían que los escucharas. Me decía que rara costumbre de ustedes de salir corriendo. Dice, pero en España, un mexicano platicaba con nosotros, sonó su teléfono y salió corriendo, ¿no? Y descubrimos que sale corriendo porque el Internet no entra a su casa, tiene que salir a buscarlo a la calle, ¿no? Y ya le tuvimos que explicar al menos que en España entra en todos lados el Internet, ¿no? Es en México donde es lindo trae código. Y bueno, pues en esta marginalidad que trae el país, y que bueno, ahora lo escuché hasta con mucha sorpresa que la Universidad de Veracruzana tenga este nivel de problemática, que es terrorífico. Hace tres semanas, igual en uno de los periódicos daban la noticia que Estonia, ¿la ubican dónde está Estonia? Es el primer país conectado del mundo, al 100%. Tú puedes tramitar, lo decía el embajador, puedes tramitar tu pasaporte por internet, imprimirlo en casa el mismo día. Si una empresa de otro país llega a trabajar en Estonia, ese mismo día en la tarde podrá estar emitiendo facturas. En México
el pasaporte lo sacas, te dan una cita dentro de 8 o 10 días. Y eso es por decirlo menos, ¿no? Pero lo que nosotros vamos encontrando en este camino que he recorrido yo en diferentes trabajos, la verdad que la primera vez que pedí trabajo, lo único que les causó sorpresa era que me preguntaron qué era y dije sociólogo. Y me dieron chava, yo creo porque no sabían qué era. Pero nunca me dijeron, oiga, ¿sabes usar una computadora? ¿Sabes una máquina de escribir? ¿No? Después te preguntaban si sabías usar la computadora, qué programas manejabas, ¿no? Ahora seguramente te van a exigir, ¿no? Es más, ya te preguntan, da por sentado que lo sabes, ¿no? Que cuando tú llegas a un trabajo ya lo sabes hacer. Y la verdad que cuando camina uno por el estado, cuando caminas por los pueblos de Veracruz con este autobús que está aquí afuera, lo quisimos hacer para que quien quisiera conocerlo, la verdad que es una experiencia bastante interesante. Con los maestros hemos desarrollado a partir de esos 10 saberes digitales 50 actividades. ¿Saben qué es lo que le causa terror a los maestros de primaria a la hora de que les dicen que les tocó ser parte de esta reforma educativa? No les da miedo otra cosa más que el examen, pero no por los conocimientos, porque es en línea, sino porque el examen es el reto e implica por lo menos 5 de estos saberes digitales. Los primeros 5 saberes los debe manejar un maestro de primaria. Y ayer que vine a la presentación de un ex compañero de Rogelio Mendoza, el maestro que fue el presentador, dijo algo muy simple: estamos en escuelas del siglo XIX con maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Y hasta los salones se ponen igual que el siglo XIX, el pizarrón, las bancas, todo igual, ¿no? Y son muy pocos los maestros los que recurren a la tecnología para dar sus clases. Por ejemplo, el uso del video. El uso del video sería fundamental hoy en día. Las universidades más prestigiadas del país y del planeta dan sus maestrías y doctorados por internet, ¿no? Ahora es mucho más accesible para cualquier gente, cualquier punto del mundo, estudiar una maestría o un doctorado en una universidad de otro país desde su lugar de origen, lo cual era impensable. A mí estudiar sociología eran de mucho prestigio quien traía una calculadora de estas, ¿cómo les llaman? Una calculadora científica que el profesor Magaña no se dejaba usarla. Oye, cuando hoy en día se debería pedir a los chavos que traigan su computadora a la clase, ¿no? Hoy los alumnos deberían llegar con una computadora a clase y trabajar sobre la computadora, ¿no? Entonces era como un proceso de inversa, mientras en otros lados avanzaba, cuando llegabas al aula tenías que regresarte, ¿no? No podías usar la calculadora. Pero la verdad que es muy interesante siempre platicar con los maestros esta parte de la sociología, hacia dónde está moviendo, pero también más que hacia dónde está moviendo la sociología, hacia dónde está moviendo el país. He leído las propuestas de gobierno de por lo menos 10 alcaldes electos. Y ninguno trae una propuesta que tenga que ver con el uso de tecnología para el desarrollo de su municipio. Ninguno. Y si leen las propuestas de los candidatos a gobernador, parece que vamos a seguir otros 6 años igual. Y si leen las de los candidatos a presidente de la República, tampoco van a encontrar nada interesante, nada que nos diga que en lo inmediato vamos a estar en posibilidades de estar en el nivel que está, por ejemplo, creo que es Uruguay, ¿no? Por lo menos. Por lo menos, ¿no? Pero no andamos ni siquiera cerca de eso. En este sexenio que está por terminar, Rafael Tovar y de Teresa había tratado de implementar un programa. Enviaron a las bibliotecas municipales con la intención de que los chavos asistieran una serie de computadoras que no eran otra cosa que monitores con un receptor a distancia. Es decir, eran pantallas, solamente unas pantallas que no tenían programa.
hace como 2 meses nos topamos con un municipio aquí que tenía en cajas todavía esto, porque no lo supieron instalar. Pero es que nunca descubrieron que no eran computadoras, que eran solamente monitores y iban a recibir una señal a distancia. Contactamos a la empresa a la que le compraron estos equipos y me dijeron, no, ya ni existe la empresa, ¿no? El programa ya caducó hace ratísimo. Es decir, solamente venden el negocio, el business, no están pensando en que de veras el país pudiera tener un camino, iniciar un camino hacia este proceso. El trabajo que hacen los maestros es muy importante y sería interesante que las direcciones de las diferentes escuelas de la universidad trabajaran de la mano con ellos, darían un salto impresionante. Lo que hacíamos en Vasconcelos, o lo que hacía Vasconcelos cuando yo llegué, la verdad que costaba trabajo entenderlo. Empezamos a trabajar con ellos, ahora tenemos un formato bien establecido y sobre todo muy organizado, muy sistematizado, y ahora hasta los chavos que son de las misiones, por llamarlo de alguna manera, más perezosos, se ven forzados a hacer el trabajo, no tienen manera de evadirlo, ¿no? Ahora están forzados a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Y bueno, los resultados son excepcionales porque hemos podido trabajar hasta con campesinos, no se hacía. Y recibimos una invitación de la agrupación campesina en el municipio de Calcomulco porque quería saber cómo pueden entrar a la caja mágica esta para saber dónde está su proyecto, porque muchas veces el proyecto ya lo cobró el tipo que los invitó a meterlo, ¿no? Y ellos siguen esperando para saber dónde está el proyecto. Les enseñamos muy fácil a entrar a la página de Zagarpa, buscar proyectos, meter su nombre, meter el número que les dieron y ahí aparece su proyecto. Y ahí saben dónde están. Incluso ya pueden saber si se los pagan. Estaba un señor como de 60 años y dice, oye, es como si me acaban de prender una vela aquí al ladito y pude ver, ¿no? Así de simple, con una herramienta tan fantástica que es una computadora, ¿no? Y todos tenemos aquí a la mano, puedes hacer maravilla. Pero esto, lo que la televisión le tomó 50 años, a esto le tomó una década, o menos, ¿no? Porque de que apareció a que se transforma en esto, a lo mejor 5 años. Esto es una computadora. Pero el uso que se le da tampoco es el de una tal, ¿no? El uso que se le da al teléfono, en su gran mayoría, es el uso de las redes sociales. Punto. ¿No? Y ahí hay otro hueco para discutirlo con los alumnos, y no los alumnos de sociología, con los alumnos de cualquier escuela, ¿no? Sobre la idea de riesgos, obstáculos y quizá también retos institucionales para la incorporación del TIC, el aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación. Creemos que nuestra visión ha sido desde el principio centrada en las personas, ¿no? Hemos tratado de abandonar la noción de este empuje comercial o basado en las decisiones técnicas y buscamos más bien, lo hemos llamado en varios espacios como TICs disciplinarias, que tienen sentido a partir de las necesidades disciplinarias, a partir de las culturas académicas de los distintos, incluso ahora ya a niveles educativos, porque nos hemos metido prácticamente ya en todos los niveles, pero también son como TICs liberadoras, son TICs que nos permiten hacer un uso no solo disciplinario, sino que me permita mejorar mis procesos, mi vida, ¿no? Hemos pensado, por ejemplo, el caso del diseño que hicimos para Vasconcelos, que los padres de familia, porque diseñamos 10 proyectos para padres de familia, 10 proyectos para estudiantes y 50 para profesores, para poder hacer la capacitación. No, ¿verdad? 50 para estudiantes, 10 para padres y 10 para profesores. Para el caso de los padres, buscábamos el uso, decía hace rato, los 10 saberes digitales, archivos, dispositivos, texto, datos, multimedia, comunicación, colaboración, ciudadanía digital, literacidad digital. Lo que buscamos es que
darle un sentido liberador, un sentido de un uso pertinente para los padres de familia, ¿no? Por ejemplo, en lugar de enseñarle Word o Excel o PowerPoint, que es la visión tradicional, incluso la visión que tenía inicialmente Vasconcelos cuando es creado en 2005, y después empiezan a desarrollar algunos objetos de aprendizaje y se enseñan estas interactividades y los niños hacen uso de la tecnología, pero nosotros lo que buscamos es primero renovar esa visión del 2005, pero también incluir a los padres y a estudiantes y a la comunidad en general, a los profesores, comunidad en general. Y para el caso de los padres buscábamos hacer proyectos, el caso de escanear, por ejemplo, del uso de un escáner y del manejo de archivos, en lugar de hacerlo pues con un sentido más bien mecánico o instrumental, pensábamos en que hay comunidades en riesgo, que pues Protección Civil les pide que hagan un sobre con sus papeles importantes y los tengan guardados. Bueno, pues nosotros lo que buscamos es promover un sobre digital, llamémoslo así, donde el scan del acta de nacimiento, del acta de matrimonio, de las boletas de los niños, del credencial para votar, se escanean, se digitalizan y se guardan. Ahí sería el primer saber de dispositivos. Después se guardan como archivos sería el segundo saber, en la nube, por ejemplo, ¿no? O en mi celular, o me lo mando por correo. Ponemos en juego distintos saberes digitales para poder generar una conciencia o la solución a una conciencia que ya es común en las comunidades de Veracruz, y entonces promovemos la elaboración de un software, de un folder digital, ¿no? Que salvaguarde sus datos. Quizá no es oficial, quizá en México falta todavía este reconocimiento de que no es, hay que cotejar con el original, etcétera, pero bueno, ya tenemos folios, fojas, datos que después podrán simplificar el trámite, ¿no? Y eso en el contexto de Vasconcelos, pero en el contexto universitario, de nuestros alumnos, de nuestros profesores, me parece que el ciberactivismo también es una oportunidad pues importante para poner en juego este capital tecnológico que ahora en la siguiente pregunta hablará el doctor Miguel, que ya le he ido pasando dos tareas ahora pendientes, hábitos digital y capital tecnológico. Ponemos en juego esta unidad de volumen, este trabajo, estos conocimientos que me habilitan para hacer algo. Pero entonces, esto quiere decir que si yo soy activista en el mundo físico, no necesariamente soy activista en el mundo digital. O sea, ¿qué tantos cuidados debo de tener a la hora de ponerle un like a una cosa, o a la hora de hacer una propuesta en change.org, o a la hora de lanzar un panfleto o un volante digital en mi perfil de Facebook, ¿no? Acabamos de ver esta problemática con Cambridge Analytics, donde se generan perfiles de gustos políticos, llamémoslo así, y entonces se me bombardea con el partido que no es el que está, digamos, los que son simpatizantes del partido que contrata, pues entonces los dejamos que siga bien. Pero si yo identifico a través de estos algoritmos ilegales y apócrifos, ¿no?, que se meten a husmear y que me detectan como un partidario o como una persona que no comulga con la idea de quien está financiando el Cambridge Analytics o esta investigación, entonces me van a mandar información. En el caso de la elección Trump-Hillary fue pues con una política de miedo. Los que iban con Hillary les llega información de los rusos, de Inglaterra, etcétera, donde los invitan o pues les hacen dudar sobre su voto, ¿no? Y eso pues tiene un impacto, ahora lo vemos, en las elecciones pues, más importantes del mundo, ¿no? Eso se descubre y se supone que se deja de hacer, pero pues no sabemos qué vaya a pasar con estas elecciones, ¿no? Las campañas del miedo que están en el radio ahora y también en redes sociales, pues deberían, a ver, hay un problema con el fake news, ¿no?
todos reconocemos los fake news y entonces ahora ya estamos todos en contra del fake news, pero las campañas del miedo pues también es algo tipo fake news, ¿no? O sea, a partir de algo que no es cierto, te generan miedo, y eso sí está permitido en nuestras campañas políticas y circula en nuestras redes sociales y no hacemos nada. Como universitarios tendríamos que ser capaces de identificar pues lo que es fake, sea fake news o fake political party advertisement o como quieran llamarlo, ¿no? Pero la cosa es que tendríamos que tener esos conocimientos para pues darnos cuenta que no es legítimo y poder frenar el tema, ¿no? Así como lo hace la doctora Dorantes, regreso al tema con el ciberbullying, ¿no? Lo que nosotros tendríamos que hacer a nivel universitario pues es frenarlo, ¿no? Si me llegan las imágenes de mi compañera, lo que yo debo hacer es frenarlo y no darle, y no divulgarlo, más allá de concientizar y decir no lo hagan, mejor cuando me lleguen yo lo freno. Y eso tendríamos que ser capaces de enseñárselos a nuestros estudiantes. Y con esto cierro. Creemos que la tendencia imperante de la enseñanza de la computación movida por un movimiento económico, comercial, impulsado principalmente por Microsoft, después seguido por la comodidad de no actualizarnos, tenía que ser superado o cambiado por un cambio de paradigma, ¿no? Y es lo que proponemos nosotros con los saberes digitales, desligarnos de la idea de un software propietario, de un software. Recuerden cómo aprendieron Word, ¿no? La pregunta era, ¿cómo se manda a imprimir? Y la respuesta era archivo, imprimir, ¿no? O sea, tenías que memorizar los menús, tenías que tener una memoria fotográfica de cómo se operaba en Word. Nuestra visión es enseñar a manejar texto, y el texto lo manejas en Word, o lo manejas en un tweet, o lo manejas en WhatsApp, o lo manejas en Pages o en OpenOffice, ¿no? Independientemente del software o de la plataforma, lo que nosotros buscamos es trabajar con el objeto texto, y así con nosotros saberes digitales. Entonces, nuestra propuesta no es que haya llegado en un momento adecuado para hacer el cambio de computación básica en nuestra universidad, ahora literacidad digital, diseñada a partir de los saberes digitales, o del programa de Vasconcelos, diseñado en 2005, ahora también operando a partir de saberes digitales. No es que tengamos una propuesta oportuna, porque a lo mejor debió de haber llegado hace, no sé, 5 años, pero más bien es una propuesta que cambia y que rompe un paradigma imperante, y que gracias a una nueva forma de ver las TIC, ¿no? Como extensiones del conocimiento, extensiones de las habilidades que tenemos las personas como usuarios. O sea, en lugar de enseñar computación, te enseñamos a ser usuario. Me parece que por eso es pertinente el cambio que ahora empezamos a ver y que buscamos pues transversalizar o extender en toda la universidad, e incluso volverlo una política nacional de incorporación de las tecnologías de información y comunicación a planes y programas de prácticamente todos los niveles educativos. Digamos, hablando sobre la tercera pregunta, es ¿cuáles serían estas principales actividades o tareas que con las nuevas tecnologías de información los estudiantes, los profesionistas de la sociología podrían incorporar a la acción comunitaria, el desarrollo de la acción comunitaria, el trabajo comunitario, el trabajo con los grupos, tanto en el ámbito urbano como en el rural? Después de escuchar a los maestros, yo creo que esa pregunta queda ya sin fundamento, ¿no? Pero miren, está claro que el camino a la automatización y el desarrollo de la inteligencia artificial ya está aquí, no es el futuro, es ahora. Y los expertos describen un nuevo ecosistema educativo inmediato, futuro inmediato, con nuevos dispositivos tecnológicos, con clases apoyadas por la realidad virtual y aumentada, mayor interacción a distancia, programas que inculquen habilidades blandas, entre otras características,
yo creo que todavía no exploradas. Por otro lado, también se espera que la automatización y la inteligencia artificial creen nuevos trabajos que demanden nuevas actitudes y especialidades. Y la pregunta sí es esa, ¿no? ¿Cómo afrontamos ese nuevo desafío? Yo, por la experiencia en sociología, solamente tengo una respuesta y es muy humana, no tiene que ver con la tecnología, y eso lo hace muy bien la Facultad de Sociología, es fortaleciendo y impulsando el pensamiento crítico, la comunicación y la colaboración. Y eso es una tarea del sociólogo. Eso no se puede hacer con tecnología, ¿no? Yo creo que Fidel podría luego todavía platicarlos con mayor detalle la importancia que están teniendo el proyecto Vasconcelos en las propias comunidades. Porque no han hecho solo una cuestión educativa ligada a la escuela, sino la intervención de los padres de familia y el efecto sobre las comunidades académicas de esos pequeños comunidades, de esos pequeños pueblos, está teniendo un efecto de extensión muy interesante. A ver, si en México la mitad de los hogares no tienen internet y nos vale gorro, pues nos vale gorro, que así sea, y entonces que se aumenten las desigualdades y que los chinos sean los chinos. Pero si tenemos una postura de justicia social básica, una postura ética, ¿no?, de equidad social, tendríamos que asumir que esas comunidades rurales deberían ser las que deberían tener prioridad para tener recursos tecnológicos que les permitieran salir de la condición de marginalidad. O sea, un proyecto nacional de desarrollo nacional implica el desarrollo tecnológico de las comunidades rurales y pobres, ¿no? Indispensable para el país. Y creo que en ese sentido, parte del trabajo que hemos hecho y que hemos compartido, pues tiene mucho sentido y está fantástico y está padrísimo y tiene sentido como sociólogos. Ahora, yo creo que no solo el trabajo del sociólogo tiene que ser un trabajo práctico y de uso de las TIC, y pensado desde la facultad, creo que nos hace falta la construcción de una perspectiva sociológica, teórica, dura, consistente, para explicar lo que está pasando. O sea, nosotros como universidad tenemos esa obligación, bueno, como facultad de sociología, tenemos esa obligación, si no, ¿de dónde? La sociedad va a tener elementos y referentes para comprender qué es lo que está pasándole. O sea, la sociedad entera está viviendo una revolución tecnológica, sacudida por aquí y por allá. Se cambian todos los escenarios sociales, aparece una nueva realidad. Todo empieza a cambiar, todo se empieza a trastocar. Se acaba la intimidad, o sea, se transforma todo, digamos, la forma de la vida social, el trabajo, la comunicación, las formas de entretenerse, de jugar, hasta el sexo. Luego lo digamos. Pero todo cambia. ¿Y qué herramientas tiene la sociedad para comprender qué es lo que está ocurriendo? Muy poquitas. O sea, por supuesto el sentido común, ¿no? Pero ese funcionará para todos en la medida que jale. Pero ¿cuál es la explicación sociológica de este cambio cultural? O sea, decimos, ha aparecido una cultura digital. ¿Ok? ¿Qué significa eso sociológicamente hablando? Están llegando las TIC a la escuela. ¿Qué significa sociológicamente eso? Y por lo menos en términos de la escuela, nosotros nos hemos agarrado donde hemos podido, y entonces pues nos agarramos de la sociología de Bourdieu y dijimos, pues en la escuela hay que entender el capital, los recursos tecnológicos como un capital tecnológico. Y entonces nos inventamos, Alberto y yo, la noción de capital tecnológico, retomando la de Bourdieu, y dijimos, bueno, el capital tecnológico se puede observar y medir, como se mide el capital cultural, en función de sus tres estados. Y entonces tenemos el estado objetivado, el estado incorporado, el estado institucionalizado, y lo logramos medir. Porque como el capital tecnológico, según Bourdieu, se puede medir en términos de volumen, nosotros nos hemos propuesto medir los saberes. Por eso llegamos a la teoría de los saberes digitales. Nosotros no llegamos a la teoría de los saberes digitales tratando de meter
los conocimientos tecnológicos en un cajón, sino llegamos como una herramienta de explicación porque queríamos medir cuánto conocían las personas. Ese fue el origen de nuestra clasificación inicial. Entonces, desarrollando el concepto del capital tecnológico, nosotros decimos, en tanto capital está desigualmente distribuido en la escuela y en tanto capital funciona en la competencia escolar. Y por lo tanto, hay una nueva desigualdad entre los chicos que están fuertemente dotados en capital tecnológico y los chicos que tienen escasas dotaciones tecnológicas. Y entonces las diferencias escolares, que antes teníamos nada más por el puro capital cultural y por las trayectorias escolares previas, ahora se van a incrementar, se van a ampliar, se disparan o se multiplican. Así como el mismo efecto de la comunicación, las TIC lo que hicieron es amplificarla. ¡Puf! Ese mismo efecto sucede con las diferencias sociales, porque las vuelven todavía mayores, porque las personas que se quedan marginadas, o sea, un analfabeta, hoy, una persona que no sabe leer y escribir, no solo es una persona que no sabe leer y escribir, no puede funcionar en mil cosas, sino que no puede usar nada, ni el teléfono. Eso que es tan común como para todos nosotros. El grado de exclusión social que hoy tiene un analfabeta es muchísimo más grave que en el pasado, porque estos recursos tecnológicos han amplificado esta dimensión y estas desigualdades. Entonces, por ejemplo, desarrollamos el concepto de capital tecnológico, y eso implica un trabajo teórico sociológico. O sea, implica ponernos a prueba y machaconamente y a ver cómo se mide y que sí se puede y que probamos una y otra herramienta y estamos haciendo uno y otro cuestionario y otra observación, y esto se puede medir así y esto se puede observar así. En el mismo sentido, pensamos, por ejemplo, en construir la categoría de hábitos digital con la misma corriente teórica. ¿Por qué no inventamos nuevos cosas? Ya es bastante atrevido pensar en capital tecnológico y en hábitos digitales, o sea, ya muriera se volvería a morir, ¿no? Se nos oyera. Pero esos son los recursos que tenemos, o sea, son las teorías de las cuales hemos abrevado en nuestra etapa formativa y son las herramientas que tenemos para pensar. Por eso es que las usamos para pensar en esto. O sea, no nada más por una como predilección, sino era como un poco de dónde nos agarramos para interpretar. Y por supuesto, pensar en el hábitus digital, pues esto nos lleva a pensar en las funciones, por ejemplo, del propio hábitus, ¿no? O sea, por ejemplo, en tanto representación social. El hábitus como representación nos lleva a pensar en cuáles son las imágenes y representaciones que tienen los agentes sociales sobre las TIC. Y eso es determinante en una universidad como la nuestra, por ejemplo, en donde hay pues, profesores que son absolutamente pro-tecnológicos y otros que son archi-recontra-tecnológicos, ¿no? Con expresiones formidables que hemos ido coleccionando en los distintos talleres que hacemos. Los médicos, por ejemplo, que nos dicen, no, las tecnologías no sirven para nada, lo que importa es el tacto, ¿no? Y claro, son películas completamente distintas, ¿no? El otro día veíamos otra de cómo medir los de ciencias atmosféricas, ¿no? Con una cubeta yo he tenido la cantidad de lluvia que cae, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser? Cuando haya aparatos digitales la función del hábitus como disposición incorporada, o sea, como forma de conocimiento y de habilidad para moverte y para desempeñarte en estos entornos. No cualquiera, o sea, los dedos, se mueve, hace, ¿no? Hay habilidades y capacidades muy distintas y muy desiguales entre las personas. Como sentido práctico, cuando Bourdieu habla del hábitus en el sentido como sentido práctico, nosotros nos referimos a cómo se usan las TIC, o sea, qué diferencias derivan de la división del trabajo en todos los oficios, cuáles son esas, digamos, capacidades tecnológicas diferenciadas que te permiten o no utilizarlas de manera pertinente. O sea, a ver, un chico puede ser muy bueno bajando videos en SPSS, ¿no? Pues no va a ser tan sencillo, digamos, ¿no? Que utilice un mapa georreferenciado. No va a ser simple, ¿no? Lo que quiero decir es, entonces, pero en ese sentido, el uso de las TIC es pertinente en determinados casos. A ver, por ejemplo, los sociólogos hacemos ponencias por escrito, normalmente de 15 cuartillas de tamaño, ¿no? Y las presentamos en 5 minutos o en 7 minutos de exposición
que nos dan en los congresos, más o menos como el modelo, ¿no? Los biólogos no hacen nada de eso. Los biólogos hacen carteles que presentan en 2 minutos. ¿Cuáles son las disposiciones tecnológicas? O sea, que un estudiante, cuando decimos que un estudiante sepa de TICS, significa una cosa aquí y una cosa acá, completamente distinta, no completamente distinta, pero sí que te exige una habilidad diferente. Nosotros como sociólogos casi no hacemos o no hacíamos carteles. Ahora empieza un poco a... Y por supuesto que la función del hábitus como estructura estructurante del comportamiento, o sea, el hábitus incorporado, naturalizado, que me hace comportarme, ¿no?, que me define mis estrategias, pues nos permite pensar en el comportamiento de los individuos en el marco de la cultura digital. Lo que hemos llamado literacidad, lo que llamamos ciudadanía digital, son expresiones típicas del hábitus en ese sentido de estructura estructurante. Me copio la foto sin referencia, me plagio el texto, ¿no? Es súper fácil, pero nosotros tenemos que enseñar en que hay códigos y que hay reglas y que hay citas y que hay referencias y que se puede hacer legal. O sea, maneras de comportarnos. El perfil de mi Facebook, el mío es un desastre, pero no es buen ejemplo, pero el perfil de Facebook del estudiante, ¿no? ¿Cuáles son las maneras de comportarse en ese ambiente, en ese entorno? ¿Puede en un grupo de WhatsApp un estudiante que tiene con su maestro Aldo mandar mensajes cristianos? No es pertinente, va a mandar las cosas de la escuela y la tarea escolar y en el grupo de su familia, pues a lo mejor compartir el rollo de su religión. Lo que quiero decir es, son estructuras maneras, aprendizajes, dominios de conocimientos que nos estructuran comportamientos específicos en un entorno o en otro y nos sabemos mover en las distintas redes y esto lo hemos desarrollado como una forma práctica. Entonces, para no adelantarnos, creo que una tarea como sociólogos es brindar explicaciones teóricas y conceptuales, ir construyendo referentes para entender esto. Y creo que esa es una función también de nosotros como facultad, como sociólogos. O sea, producir conocimiento de lo que está pasando y en esa medida ir desarrollando, pues, dijera Merton, ¿no?, teorías de alcance intermedio que nos permitan explicar las cosas que están sucediendo. Además quisiera, para cerrarlo, fíjese que es interesante, discutes aquí todas estas vertientes, todas estas posibilidades con las TICs, pero a los lugares que llega Vasconcelos no hay esa posibilidad. La posibilidad es justamente el programa Vasconcelos y estos 10 saberes digitales que se llevan durante 2 semanas a trabajar a una determinada comunidad. Y puede despertar tal entusiasmo. Estuvimos en una congregación que se llama Las Yaguas, municipio de Tres Valles, y me decía una mamá, ¿qué le dieron a mi niño que todos los días yo lo tengo que levantar? Y ahora él solito, él me levanta a mí. ¿No? Bueno, es la emoción de conocer algo nuevo, es la emoción de saber que puede, al igual que cualquier otra gente, hacer cosas que estaban muy lejos de su universo, y esa es, yo creo que una de las gracias o uno de los fines principales de Vasconcelos, acercar la tecnología y como parte del trabajo de sociólogos va a haber un campo enorme en este país, ¿no? Un campo enorme, sobre todo en las zonas rurales del país, en las zonas urbanas de la misma capital del estado y en sus manchas rurales también, existe la misma distancia, por ejemplo, entre los habitantes de la congregación 6 de enero que estos niños de las Yaguas. ¿Cuál es quizás la diferencia? Que aquí sí pueden tener un teléfono celular, pero el uso del teléfono celular es solamente para mensajear, para llamadas. Todavía no, hasta que llegas con un vehículo Vasconcelos y le explicas que puedes hacer mucho más que eso con tu teléfono celular, porque ahora casi todos los teléfonos celulares son inteligentes. Ya quedan muy pocos teléfonos celulares que solamente son para llamar y para enviar mensajes, ¿no? Ahora casi todos son teléfonos, ¿cómo les llaman ahora? Smartphones, ¿no? Y yo creo que ese es un espacio en el que los sociólogos de hoy tendrán un universo impresionante, pero la primera tarea será aquí en la facultad. La herramienta primordial tendrá que ser aquí en la Facultad de Sociología,
pero insisto, sin que se vuelva mecánico el tema, ¿no? Sin que se vuelva exclusivamente tecnológico. El apasionamiento con el que el maestro, con el que el doctor Casillas toma el tema, es con el mismo apasionamiento que los sociólogos de ahora deberán tomar el tema para llegar a las comunidades rurales del país. Si un día llega a haber internet en esa zona. Sí. Sí. Yo muy breve. Ya acabaron el tiempo. Bueno, me parece que de las actividades principales que pueden realizar los sociólogos frente a las TIC es la medición, ¿no?, del fenómeno. O sea, cómo es que haces todo esto observable, que a nivel de discurso, pues bueno, es muy claro que, vamos, que hay teléfonos, que no hay teléfonos, que hay conectividad, que no hay conectividad. En algunos casos es binario, pero en otros hay niveles, que tanta conectividad, que tantos, ¿no? Me parece que uno de los retos es hacer medibles los fenómenos, ¿no? Y para eso pues habrá que operacionalizar variables, habrá que generar índices, habrá que construir distintos instrumentos para la medición. Nosotros iniciamos este proyecto con una consigna que era medir la brecha digital. Hasta cuando empezamos el proyecto se hablaba de brecha digital, o sea, tiene ya varios años del tema, pero no se logra visualizar. Podemos decir que hay una brecha digital entre las personas de dos grupos etarios, o podemos decir que hay brecha digital entre dos países, o hay brecha digital entre los centros y las periferias, pero nosotros lo que buscábamos era hacer observable, visualizar, demostrar de qué tamaño era la brecha digital, y a través de la construcción de esta estrategia o de esta herramienta que nos permitía cuantificar o visualizar o plasmar en una gráfica el capital tecnológico incorporado, que es nuestros saberes digitales, y cómo mi capital tecnológico incorporado es distinto al de otros, y vimos cómo era parecido por facultades, ¿no? Que la disciplina sí definía el capital tecnológico, más allá de la edad o de la cuestión socioeconómica, era la disciplina la que daba un perfil tecnológico de uso. Entonces logramos visualizar, logramos plasmar estas saberes digitales o este capital tecnológico incorporado, y también lo logramos medir y comparar con otros, de forma tal que podemos tener un capital tecnológico incorporado ideal al cual queremos llevar a nuestros estudiantes, y un capital tecnológico incorporado real, donde están, y lo podemos observar a partir de un diagnóstico. Tenemos dos instrumentos de medición, uno cuantitativo y uno cualitativo. Cualquiera de los dos nos permite generar un estado pues, actual, real, y después proceder a su medición con un estado ideal, ¿no? Y ver a cuánto estamos y cuánto nos falta, y cómo poder atender, ¿no? Si yo estoy, digamos, en una medición del 0 al 10 normalizado, si yo estoy en el 3 y mi carrera demanda que yo esté en el 5, no necesariamente el 10, pues yo como Dirección General de Desarrollo Académico, o como director de la facultad, o como el rector de la universidad, sé que a mis profesores les falta del 3 al 5, y sé que del 3 al 5 son 4 cursos, y entonces puedo diseñar esos 4 cursos. También puedo comprar esas 3 licencias, o puedo mejorar esos 2 laboratorios o 3 computadoras que me faltan, para poder atender puntualmente, más allá de un discurso político o esperanzador, puntualmente atender situaciones que hemos observado y que hemos logrado pues, hacer evidentes a partir de estos instrumentos que desarrollamos. Pero creo que ese sería como el reto del sociólogo, poder desarrollar instrumentos, construir índices y operacionalizar variables para poder hacer observable sus fenómenos y mejorar, ¿no? Y proponer respuestas. Muchas gracias por las intervenciones. Pues bueno,
primero reconocer la trayectoria y la experiencia que nos vienen a aportar a este espacio que es el